Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar sobre el sistema nervioso autónomo. Para poder entender un poquito sobre esta clasificación debemos entender el concepto principal. El concepto principal es el sistema nervioso. Ahorita lo que voy a hacer es que les voy a explicar qué temas vamos a dar para que sí podamos saber qué es lo que vamos a estar hablando. Primero, hasta arriba tenemos el sistema nervioso. Lo voy a abreviar para evitar problemas con el espacio, así que del sistema nervioso podemos decir que lo principal va a ser el sistema nervioso central, ya que ahí se va a tratar la información. Lo vamos a hablar más específicamente más adelante. Del sistema nervioso central podemos hablar del sistema nervioso periférico, que le ayudará al sistema nervioso central de alguna manera. Después del sistema nervioso periférico podemos hablar que aquí hay un sistema nervioso somático que va a hablar sobre los actos voluntarios, y el sistema nervioso autónomo que va a hablar sobre los actos que son involuntarios. Dentro de estas ramificaciones podemos hablar del sistema nervioso parasimpático y del sistema nervioso simpático. Entonces esto lo vamos a hablar, que es la pequeña estructura del sistema nervioso. También vamos a hablar sobre lo principal que mueve dentro del sistema nervioso, que son las neuronas. Vamos a hablar primero de manera general y después un poco más específico sobre qué son las neuronas. Y también vamos a hablar de un tema muy importante, que va a ser la relación que tiene el sistema endocrino con el sistema nervioso, ya que están de alguna manera relacionadas. El sistema endocrino se refiere a las hormonas que ayudan a regular ciertas funciones dentro del cuerpo. Y bueno, esos son los temas que vamos a tratar, así que pues vamos a comenzar. El sistema nervioso se lo voy a explicar de una manera más general. El sistema nervioso se conforma de tres, que son el sistema nervioso central, periférico y autónomo. El sistema nervioso central, en este caso, se conforma de tres músculos, de tres órganos, que son la médula espinal, el céfalo y el cerebelo. El sistema nervioso periférico se conforma en su gran mayoría de nervios intercraneales. El autónomo se conforma de lo que es el control involuntario. En esta ocasión lo vamos a comparar un poco con lo que es una computadora. Ya sabemos que una computadora tiene las funciones de captar, procesar y enviar una respuesta a la información captada. Como ya sabemos, una computadora también tiene receptores y efectores. ¿Qué es un receptor? Lo que viene siendo aquellas líneas, aquellos cables que reciben la información y la pasan a la computadora para ser procesada. Los efectores vienen siendo, en este caso, otra línea de cables o otra línea de nervios que van a llevar la información a la zona periférica para que efectúe la reacción que se procesó. También les voy a explicar lo que viene siendo, cómo está conformado el sistema nervioso. El sistema nervioso se le podría conocer como un conjunto de órganos que a su vez está conformado por tejido nervioso. Se podría decir que la mínima expresión del tejido nervioso y del conjunto de órganos y del sistema nervioso se le podría llamar neurona. En este caso, la neurona está conformada por un soma, que es el cuerpo de la misma neurona, un núcleo, dendritas, que es una ramificación que está alrededor del soma, el cuerpo, que conecta hacia otras dendritas. Por lo mismo, conecta hacia otras neuronas. También tiene un axón, que viene siendo como un caminito hacia las teledendritas finales, que conectan a otras dendritas, a otras neuronas, que por ese mismo axón circula la información de la reacción que se va a efectuar. Al final del axón podemos encontrar lo que vienen siendo las teledendritas o dendritas finales. Entonces, retomando un poco del sistema nervioso periférico, un ejemplo claro para ayudar a recordarlo es la Ciudad de México. Como sabemos, está el centro y alrededor lo que es el periférico. Entonces podemos decir que el sistema nervioso periférico es aquello que está en contacto con el exterior, fuera del sistema nervioso central. Entonces, tomando el sistema nervioso periférico, en él se encuentra lo que es ganglios, que son un acúmulo de cuerpos neuronales
y los nervios, que es un acúmulo de axones y dendritas. Estos nervios a su vez están distribuidos en dos partes. 31 pares de nervios espinales está, como su nombre lo dice, en lo que es la médula espinal, y 12 pares. En principio hice un esquema sobre los temas que íbamos a estar hablando. Aquí también está un poquito más detallado. Ya vimos la pequeña introducción de lo que es el sistema nervioso central. Ya explicaron también qué es el sistema nervioso periférico. Y pues bueno, se explicaron de manera general porque ahorita lo que nos va a interesar va a ser el autónomo. Así que para ya empezar de lleno con el autónomo, vamos a explicar lo que es el sistema nervioso somático, que dentro del sistema nervioso periférico, el sistema nervioso somático se refiere a los actos que son voluntarios. Entonces está formado por neuronas sensitivas que llevan información, por ejemplo, una sensación de dolor desde los receptores sensoriales. Los órganos de los sentidos puede ser, por ejemplo, algo que nos duele en el sentido del tacto, que viene siendo por la piel, por los ojos, etc. Fundamentalmente están ubicados en la cabeza, la superficie corporal y las extremidades hasta el sistema nervioso central, y por axones motores que conducen los impulsos a los músculos esqueléticos para permitir movimientos voluntarios como saludar con la mano o escribir en un teclado. En pocas palabras, se mandan ciertos impulsos para que uno pueda realizar ciertas acciones dentro de lo que es voluntario. Como decía, uno de los ejemplos es saludar con la mano. Si yo quiero hacer cortes con alguien, no sé que acabo de llegar a algún lugar, este sistema somático me permite realizar la acción de extender la mano para saludar a alguien. Ahora, como ya supimos, las células principales que conforman el sistema nervioso, que es la que nos van a ayudar a que todo funcione, son las neuronas. Así que vamos a hablar sobre la estructura de la neurona. Aquí podemos ver que está el núcleo, está el axón, que es como un caminito, por así decirlo. Están las dendritas, que son las que llegan a captar la información. Está la sustancia de Nisi, que es esta. Esto también se le dice soma, lo que está en la parte de aquí. Ahora, las neuronas tienen dendritas que transmiten desde la periferia hasta el soma neuronal, o sea que la información va desde las dendritas, desde aquí, y va hacia el soma. El axón emerge en un cono y transmite desde la soma hasta la sinapsis. Entonces, esto lo que hace es que saca la información. Hay dos tipos de neuronas que pueden ser motoras y sensitivas. Las neuronas motoras reciben información que entran desde diversas regiones por las dendritas y mandan la información a las glándulas, músculos y otros efectores. Las sensitivas se ubican en el sistema nervioso periférico, son receptores en los órganos de los sentidos, como lo que habíamos hablado un poquito de cuando estábamos en el sistema somático. Se refiere a diversas sensaciones que hay sobre los sentidos, ya sea, no sé, al probar algo muy caliente, al tocar algo que esté filoso, y así podemos dar muchos ejemplos. Tienen sensaciones de dolor, de temperatura, de tacto y de presión, y otras reciben la información, la procesan y determinan la vía de salida, y estas se encuentran debajo de la corteza cerebral del sistema nervioso central. O sea que está más o menos aquí, que está el encéfalo, el cerebelo, etc. Así que la mandan hacia allá. Y en el diencéfalo, el diencéfalo sería el cerebro y el cerebelo juntos. Entonces, al momento en que estas neuronas procesan la información, hay algo que se forma, algo que se llama interneuronas, que en pocas palabras son neuronas pequeñas bipolares ubicadas en medio de una red neuronal, y como si fueran estaciones de relevo, se encuentran en todo el sistema nervioso central, comunicando las neuronas sensitivas y motoras. Eso quiere decir que la información que entra de diversas regiones, que son las motoras, va a conectar con las sensaciones que tienen los órganos de los sentidos. Entonces, al momento en el que se va a transportar algo, va a haber una sustancia química que se va a sintetizar y se va a almacenar en las neuronas y se liberan en los impulsos eléctricos, que son los neurotransmisores. Algunos de los ejemplos de los neurotransmisores es la acetilcolina, noradrenalina, dopamina, serotonina e histamina. Ahora vamos a ver un poco de lo que es esto. Es una parte de la médula espinal. Entonces hay dos caminitos, por así decirlo, que es este y es este. Aquí tenemos la espina del ganglio y esto se va a llamar aferente. Lo sensorial, todo lo que se va a sentir, va a subir por aquí.
va a ir desde la periferia hasta el sistema nervioso central. Supongamos que siento algo de aquí, entonces lo que va a hacer esta sensorial va a subirlo desde aquí hasta la corteza del cerebro. Y las eferentes, que se van a hacer las que están de este lado, son eferentes motoras que van del sistema nervioso central a la periferia, o sea que van de arriba hacia abajo, mandando alguna reacción. Bien, retomando nuevamente lo que es el sistema nervioso periférico, aparte de abarcar lo que es el sistema nervioso somático, abarca también el sistema nervioso autónomo, el cual es encargado de los actos involuntarios. Este a su vez se divide en lo que es el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. El simpático se encarga de lo que son las funciones de lucha y huida, y el parasimpático se encarga de las funciones de reposo y mantenimiento. Para ser un poco más específicos y gráficos, en este ejemplo, en el parasimpático se puede ver cómo una persona está reposando. Todas las funciones que se hacen durante el sistema nervioso parasimpático se lleva a cabo durante un estado de reposo, mientras que el simpático es más de sorpresa, ya que es las reacciones que tienes involuntariamente a algún acto que te haya llegado por sorpresa o por algún peligro. Algunas funciones de lo que es el sistema nervioso parasimpático es la contracción de la pupila, que al contrario del sistema simpático se dilata. En el parasimpático también está lo que es la estimulación de la salivación, también reduce el latido cardíaco, contrae los bronquios, estimula la actividad digestiva, estimula la vesícula biliar, contrae la vejiga y relaja el recto. Y el simpático podemos ver que son más o menos todo lo contrario, vaya. También inhibe la salivación, relaja los bronquios, acelera el impulso cardíaco, inhibe la actividad digestiva, estimula la liberación de glucosa por el hígado, segrega adrenalina y noprefina por el riñón, relaja la vejiga y contrae el recto. Como se ven, en el parasimpático son las acciones que hace mientras nuestro cuerpo está en reposo, y en el simpático son cosas que nuestro cuerpo hace cuando algo lo toma por sorpresa o siente que se encuentra en algún peligro. Muy bien, ya hablamos sobre el sistema nervioso. Ahora vamos a hablar sobre el sistema endocrino. Pero para empezar con el sistema endocrino, vamos a hablar sobre la relación del sistema endocrino y el sistema nervioso. Pero para empezar, ¿qué es el sistema endocrino? El sistema endocrino es también llamado sistema de glándulas de secreción interna, que es el conjunto de órganos internos dirigidos del organismo, que se segra un tipo de sustancias llamadas hormonas, que son liberadas a través de sanguíneo regularmente en el cuerpo. Algunas de las funciones pueden ser que intervienen en el corazón, se liberan el espacio intracelular y se difunden a través de los vasos sanguíneos que viajan a través de la sangre. Pero las generalidades del sistema endocrino y mecanismos de acción hormonal, existen dos tipos de sistemas que, como habíamos hablado, que es el sistema nervioso y el sistema endocrino. Lo que hace su coordinación y sus funciones de estas diferentes células del organismo se realiza a través de dos sistemas. Primero, la transmisión de la información se realiza mediante señales rápidas de la naturaleza eléctrica. O sea, esta va a enviar información mediante electricidad. Y esta va a enviar información químicamente de las hormonas. Hablaremos sobre las hormonas. ¿Qué son las hormonas? Las hormonas son moléculas sintetizadas por células endócrinas. Estas glándulas se diferencian de las exógenas por la ausencia de túbulos a lo que se refiere a la secreción. Las hormonas estas son producidas por un tipo de célula
las demás células endócrinas, como había dicho, que circulan por la sangre y llegan hasta llegar a otras células llamadas células diana. Estas llegan a células diana. A esto que estamos viendo se le conoce como el sistema endocrino. El sistema endocrino se compone mediante el hipotálamo, que es esta pequeña parte que está en el cerebro. También se le llama pituitaria, también se encuentra. Anteriormente está la glándula pineal, tenemos la tiroides y la paratiroides, seguida por el timo, después el páncreas y las glándulas adrenales, que está por encima de los riñones. En las mujeres están los ovarios y en los hombres tenemos los testículos. Concentración hormonal. La mayor parte de las hormonas se encuentran en los líquidos corporales. En estos líquidos corporales tenemos dos tazas que a continuación pondré, que es la taza de secreción y también tenemos la taza de eliminación. En la taza de secreción realiza unos pulsos que pueden variar de frecuencia dependiendo de la célula endócrina que reciba estímulos positivos que incrementan la secreción o estímulos negativos que se disminuirán. En la taza de eliminación, la hormona circulante es eliminada por excreción o por inactividad metabólica. Esto quiere decir que se va a expulsar mediante ejes fecales o por la inactividad que tenemos metabólica. Ahora vamos a hablar sobre los receptores. Tenemos dos receptores, que es el receptor de la membrana plasmática y tenemos los receptores intracelulares. Los receptores de la membrana plasmática funcionan transmitiendo una señal después de la fijación. La activación de esta puede ser directa. Estos receptores que constituyen canales iónicos o enzimas puede ser indirecta, traduciendo señales a través de proteínas G, y así aumentan la concentración de algunos de segundos mensajeros intracelulares. Y los receptores intracelulares localizados, estos se localizan en el citoplasma, utilizan por las hormonas esteroides y tiroideas que alcanzan el citoplasma celular mediante difusión activa. Estas se forman en el propio núcleo, son reguladores de DNA. Este es un ejemplo de los receptores de la membrana plasmática. Se encuentra la membrana plasmática, pero antes tenemos los receptores de la acetilcolina, otro receptor. Este se ubica en la membrana plasmática de las neuronas y fibras musculares, donde la acetilcolina provoca la apertura de un canal iónico de receptor, permitiendo que los flujos de sodio y calcio están gatillados de la generación de impulsos nerviosos y la contracción muscular. Aquí podemos observar una imagen donde se muestra mejor todos estos pasos. Tenemos también un ejemplo de los receptores intracelulares. Aquí podemos ver que tenemos la señal molecular, el estrógeno, la transportadora de proteínas, receptor intracelular, célula blanca y núcleo. Lo que pasa aquí es que la transportadora de proteínas se abre camino hasta llegar al núcleo para que el receptor intracelular la capture. Aquí podemos ver que se va abriendo camino. Cuando se va abriendo camino se le llama señal molecular. Cuando entra a la célula blanca, aquí podemos observar. Y finalmente cuando el receptor captura la transportadora de proteínas. Su tamaño es variable y estas son más, son menos que 100 nos referimos a aminoácidos, y todo esto va a ser igual a proteína. Es por eso, como el nombre dice, son proteínas
síntesis está en R. También tenemos las que son derivadas de los aminoácidos. Estas son como las hormonas tiroideas que derivan del aminoácido tirosina o las catecolaminas. También tenemos los esteroides. Estas son las más importantes, que su estructura básica deriva del colesterol y sus vías sintéticas son comunes, extendiendo enzimas llaves que determinan la diferencia de rutas metabólicas. Muy bien, con esto concluimos lo que es la explicación del sistema nervioso autónomo. Vimos bastantes cosas, de hecho, hablamos sobre el sistema nervioso y todas sus ramificaciones. Esperemos que les haya servido y pues muchísimas gracias por ver el video, suscríbanse y hasta luego.